¿Merece la pena el iPhone 16e? ¿Sí o no? Bueno, llevo usando el iPhone 16e como mi iPhone principal pues más o menos una semana y en este vídeo voy a contaros todo. Además lo he dividido en tres partes principales para que sea fácil de seguir. Primero, un repaso a las especificaciones clave y a las ausencias destacadas. Luego, mi experiencia de uso diario comparado con el iPhone 16 Pro, que es el dispositivo del que yo vengo. Y luego un tercer bloque en el que explicaré para quién está pensado este iPhone, a quién se lo recomendaría. En la descripción tenéis las correspondientes marcas de tiempo por si queréis saltar a la parte que más os interese, aunque, bueno, ya sabéis, por supuesto, yo os recomiendo ver el vídeo completo. Antes de empezar con mi análisis, quiero hablaros del patrocinador de este vídeo, Rhinosil. Si sois como yo y no podéis vivir sin vuestro iPhone, pero queréis mantenerlo protegido, las fundas de Rhinosil son una auténtica maravilla. Están reconocidas mundialmente por su extrema calidad y resistencia a impactos, soportando caídas de más de 3,5 metros de altura, así que podéis estar tranquilos si vuestro iPhone se os escapa de las manos. Lo mejor de todo es que ya podéis comprar vuestra funda para el nuevo iPhone 16e en su página web, y si queréis darle un toque personal, que sepáis que son totalmente personalizables. Podéis elegir entre colaboraciones increíbles como la NBA, Marvel, One Piece, Naruto y hasta la NASA, o también podéis subir vuestras propias fotos y diseños. Además podéis combinarlas con botones de colores intercambiables y protectores de cámara. En mi caso, mi favorita es la funda Clear porque deja ver el diseño del iPhone y bueno, es resistente al amarillamiento. La llevo usando años y estoy encantado. Pero que sepáis que en Rhinosil también tienen otros accesorios que pueden interesaros, como protectores de pantalla. Y atentos porque con el código MANZANA25 tenéis un 10% en vuestra compra. Solo tenéis que entrar en el enlace que os dejo en la descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias a Rhinosil por patrocinar este vídeo y ahora sí, comenzamos con el vídeo. Bueno, como decía, vamos primero con el bloque en el que voy a resumir sus especificaciones clave y las ausencias que tiene este iPhone 16e. Empecemos por la pantalla. Esta es una OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas, que es, bueno, el mismo tamaño que el del iPhone 16 estándar. Cuenta con una frecuencia de actualización de 60 Hz, a diferencia de los modelos Pro que, bueno, ya sabéis, suben a los 120 Hz con la tecnología ProMotion. En la práctica esto lo que significa es que no tiene la misma suavidad extrema al desplazarse por los menús y las diferentes páginas web y, bueno, por tanto, lo notarás si vienes de un Pro, aunque también os digo que en el uso cotidiano no resulta un problema tan grave. Otro detalle de la pantalla y el diseño es que a diferencia del iPhone 16 y 16 Pro que usan la isla dinámica, el iPhone 16 retoma la muesca tradicional de Apple para la cámara frontal y el Face ID. Visualmente la verdad es que se parece mucho a un iPhone 14 en el frontal con ese look de 2017 que muchos, bueno, ya creíamos haber superado. Por lo demás, el diseño es prácticamente idéntico al iPhone 16. Mismo cuerpo de aluminio con certificación IP68 contra agua y polvo y luego por otro lado es un teléfono que no se siente para nada un móvil barato. Sigue teniendo ese acabado premium mate en la parte trasera y que está disponible en dos colores únicamente, en blanco y en negro. Hay un punto curioso es que incluye el botón de acción que lo han heredado de los iPhone 15 Pro y que es totalmente personalizable para, bueno, lanzar por ejemplo funciones como la cámara, silenciar el móvil, encender la linterna o lo que queramos. Hablemos ahora del procesador y a ver, en su interior lleva el chip A18 Bionic acompañado de 8 GB de memoria RAM. Exactamente es la misma base de los iPhone 16 y 16 Pro en cuanto a CPU. Esto se traduce en un rendimiento pues obviamente muy rápido y fluido en tareas cotidianas sin importar si estoy navegando por redes sociales, jugando a algo ligero o usando aplicaciones exigentes de productividad. En las pruebas de benchmark se ha visto que, bueno, rinde prácticamente a la par del iPhone 16 estándar, ya que, bueno, al final comparten el mismo procesador. La única diferencia es que el iPhone 16e tiene una GPU de 4 núcleos en vez de 5. Pero como digo, si comparamos el test Geekbench que hice el día del unboxing al iPhone 16 y lo comparamos con el Geekbench que he hecho recientemente a este iPhone 16e, realmente las diferencias son mínimas. Además que os digo que en el día a día no vais a notar diferencias, las apps abren igual de rápido y las animaciones son muy suaves. Puede incluso correr juegos pesados y, ya digo, todo se va a mantener súper estable. Además este chip permite que este iPhone pueda mover Apple Intelligence, aunque, bueno, desgraciadamente tendremos que esperar hasta principios de abril para que, bueno, podamos utilizarlo de forma oficial en Europa y en español. Digo oficial porque se puede con la beta de iOS 18.4, aunque curiosamente la primera beta de
iOS 18.4 no es compatible con el iPhone 16e, así que por tanto no he podido probarlo. Una novedad de este modelo con respecto a todos lo encontramos en el módem 5G. Es el primer módem 5G diseñado por Apple. Lo han llamado C1 y quise ponerlo a prueba haciendo un test de velocidad y en este caso, a diferencia del día del unboxing, leyendo algunos comentarios, no caí en el detalle, he querido hacer la prueba de la forma más justa posible. Misma zona y conectada al mismo servidor para que así me dé la velocidad de bajada y de subida, como digo, tomando como referencia el mismo servidor. En este caso un servidor de Vodafone que está alojado a 21 kilómetros de mi casa. Y efectivamente se confirma lo que ya, sacamos en claro el día del unboxing, y es que efectivamente el chip de Qualcomm, el modem de Qualcomm que equipan por ejemplo los iPhone 16 Pro, está un poquito por delante, pero no hay una diferencia salvaje tampoco. Hablemos de la cámara, y aquí es donde Apple sí que ha tenido que hacer recortes. Tenemos una cámara trasera única de 48 megapíxeles con la misma resolución del sensor principal del iPhone 16 y también del iPhone 16 Pro. Es el mismo sensor que el del iPhone 16, pero eso sí, es un poquito peor que el sensor del iPhone 16 Pro. Este sensor, del que ya os hemos hablado en otras reviews de modelos anteriores, como los iPhone 16 y 16 Pro, ya os explicamos que aprovecha la técnica del pixel binning para combinar píxeles y generar fotos de 24 megapíxeles con buen detalle y buena iluminación. En las pruebas que he hecho, que no han sido muchas, precisamente por la meteorología que está habiendo todos estos días, o sea, es una locura, no para de llover, he de decir que las fotos me han parecido prácticamente idénticas que las que hacía con el iPhone 16 Pro, así que en este caso no tengo nada que achacarle. Además que, como digo, gracias a esos 48 megapíxeles, más o menos puedes hacer un pequeño zoom por 2 sin perder mucha calidad, ya que al final lo que hace es recortar el centro del sensor para simular un, entre comillas, teleobjetivo óptico. Lo que no tiene el iPhone 16e es una lente ultra gran angular, a diferencia del iPhone 16 estándar, y obviamente tampoco tenemos una cámara teleobjetivo, es decir, solo tenemos una única cámara trasera. Punto. En cuanto a la cámara frontal, mantiene la cámara TrueDepth de 12 megapíxeles con Face ID igual que sus hermanos, así que en este caso también los selfies y videollamadas se van a ver igual que en el iPhone 16 o 16 Pro. En cuanto a vídeo, el iPhone 16e graba hasta 4K a 60 fotogramas por segundo con estabilización óptica de imagen, pero no por desplazamiento del sensor como los iPhone 16, así que ojo con esto. Ahora bien, la calidad de vídeo es muy buena, aunque, como digo, también cabe destacar que carece de algunos modos avanzados, como por ejemplo el modo cine, no hay modo cine, o tampoco el modo acción de estabilización extrema que, ya sabéis, tienen los modelos superiores, pero la mayoría de usuarios entiendo que no lo van a utilizar y que no será crucial para ellos. Y vamos ahora con las ausencias notables. Y es que, además de las que os acabo de mencionar con referencia a la cámara, hay otras características ausentes en el iPhone 16e. A ver, una de las más notables para los que ya tenemos accesorios MagSafe es precisamente la ausencia de MagSafe, ¿no? Porque este iPhone 16 no tiene esos imanes MagSafe en la parte trasera, por lo que no es compatible con accesorios MagSafe como podrían ser carteras o soportes magnéticos. Y también la carga inalámbrica está limitada al estándar Qi de 7,5 vatios. Es decir, que sí puedes cargarlo de forma inalámbrica con un cargador MagSafe, pero utilizaría el protocolo Qi a una velocidad limitada, no en este caso a la que te permite el MagSafe, que puede ir de 15 vatios a 25 vatios en el caso del iPhone 16. Ahora bien, me preguntasteis el otro día si se puede, por ejemplo, comprar una funda con MagSafe y luego utilizar un soporte magnético para, por ejemplo, imantar el iPhone a ese soporte. Eso sí podríais, porque en este caso la imantación la hace la funda, no el propio teléfono. Aunque, por supuesto, la carga siempre sería como si fuera una carga aquí, no una carga MagSafe. Espero haber resuelto esa duda. Por supuesto, no tenemos isla dinámica, eso es otra ausencia, y otra diferencia quizás más sutil es el hecho de que, por ejemplo, la pantalla es un poquito menos brillante que la del iPhone 16 estándar, y luego por otro lado el USB-C. En este caso es un USB-C de velocidad USB 2.0. En este caso lo mismo que el iPhone 16, que están un poquito por detrás en lo que se refiere a velocidades de transferencia de datos por cable con respecto a los modelos Pro. Pero honestamente creo que para el usuario potencial que quiera comprar este iPhone será algo determinante, porque incluso yo, que soy un usuario, me considero de comillas pro, no he conectado tantas veces el iPhone al ordenador como para que realmente luego echara en falta esto de forma regular.
Otro tema que tampoco tiene es soporte para las redes 5G mmWave, que son las redes 5G más rápidas, pero bueno, en España y Latinoamérica eso no nos afecta demasiado porque las bandas apenas se usan, así que, bueno, en fin, eso es algo que podemos dejar pasar. En cualquier caso, si os dais cuenta, son sacrificios pensados para bajar el precio y bueno, conviene tenerlos claros antes de elegirlo. Y bueno, ahora hablemos de mi experiencia personal. Y a ver, llevo usando el iPhone 16 Pro como móvil principal prácticamente desde septiembre del año pasado, por lo que, claro, probar el iPhone 16e para mí era un reto, ¿no? Porque obviamente yo ya asumía de entrada que iba a tener que hacer algunos sacrificios. Y aquí os voy a hablar de sensaciones, ya no tanto de especificaciones. Primero diré que en el uso cotidiano básico apenas he notado diferencia de rendimiento respecto al iPhone 16 Pro. Todo va muy fluido, es decir, las apps de mensajería, YouTube, navegar por Chrome o Safari, yo que sé, incluso para jugar. O sea, alguno pensaría que, bueno, siendo el iPhone más barato, pues podría ir peor, pero la verdad es que no lo he notado. O sea, prácticamente abrir la cámara es igual de rápido que en el iPhone 16 Pro. Abrir cualquier juego, pues igual, incluso correrlo con los gráficos al máximo. O sea, insisto, o sea, no vais a notar ninguna diferencia con respecto a los iPhone más tope del mercado. Así que muy buen punto con respecto a las sensaciones del día a día. Ahora, sí que hubo algunos aspectos donde noté diferencias al compararlo con mi iPhone 16 Pro, digamos en esa rutina, ¿no? Por ejemplo, en la pantalla y la fluidez. Y a ver, es que viniendo de los 120 Hz en la pantalla del Pro, pues claro, mis ojos rápidamente captaron la diferencia al desplazarse por la interfaz a 60 Hz. Al principio se siente como menos suave, ¿no? Al hacer un scroll en X o al moverme entre aplicaciones o ajustes. Pero bueno, debo decir que luego tras unas horas de uso ya la vista se va acostumbrando y dejas de notarlo tanto. Ahora bien, si nunca has usado un iPhone con ProMotion, pues bueno, sinceramente no vas a echar en falta nada. Pero en mi caso, pues bueno, fue un recordatorio de lo mimado que me tenía la pantalla del Pro. Por supuesto, en cuanto a la cámara, pues hombre, también he perdido algunas cosas, ¿no? En cuanto a calidad de fotos, insisto, estoy bastante contento con la cámara del iPhone 16. Debo decir que, a ver, yo no soy de hacer muchas fotos en general, ¿vale? Pero las pocas que he hecho sí que he notado que tenían un nivel de detalle casi calcado al del iPhone 16 Pro, con el sensor principal, que encima es un sensor un poquito mejor incluso que el del iPhone 16. Lo que sí he extrañado, obviamente, pues es la versatilidad. Y es que aquí estoy acostumbrado a alternar entre el ultra gran angular para, bueno, tomas así más amplias y el teleobjetivo por 5 para, bueno, acercar detalles. Y aquí, claro, pues estoy limitado al angular principal, que puedo disparar en por 1, por 2 o luego hacer un zoom digital. Pero bueno, el zoom digital ni me lo planteo nunca. A ver, si el iPhone 16 lo vas a usar sobre todo pues para hacer fotos de personas, de comidas, de paisajes normales, te va sobrado. Pero la gente que sea muy aficionada a la fotografía y le guste jugar con distintos encuadres, lentes ultra gran angulares, teleobjetivos, etcétera, pues bueno, a lo mejor sí que echan en falta esas lentes extra. Ahora vamos con uno de los aspectos más espectaculares del iPhone y es su batería. Y este para mí es un tema súper importante y aquí debo decir que el iPhone 16 me ha sorprendido, pero para bien. Su autonomía, vamos, es muy superior que la del iPhone 16 Pro. ¿Vale? No he probado el 16 Pro Max, así que, insisto, a lo mejor con ese no sale tan bien parada, pero con respecto al iPhone 16 Pro y por supuesto, ni qué decir el iPhone 16, arrasa. Con mi uso típico, ¿vale? He llegado al final del día prácticamente todos los días con un 60% de batería o más. Para que os hagáis una idea, con el iPhone 16 Pro suele acabar alrededor de con un 20 o un 25%, así fijaos la salvajada de diferencia. A ver, hay muchos factores que contribuyen a este dato. Por ejemplo, la pantalla de 60 Hz consume menos batería. Luego, la batería es más grande. Apple no ha dado la cifra, pero investigando di que la batería de este iPhone son de 3.961 mAh frente a los 3.500 del 16 Pro. Y luego también, pues obviamente la GPU tiene un núcleo menos, es decir, está un poquito recortada, no consume tanto, y el módem C1 en teoría es más eficiente que el módem de Qualcomm. Así que, como digo, en su conjunto eso hace que la batería sea tan buena. Sí que he echado en falta, por ejemplo, el magnetismo del MagSafe para poder usarlo en mi base vertical. Así que como no lo he tenido estos días, pues he tenido que tirar del cable MagSafe para apoyarlo directamente justo encima y así poder cargarlo durante las noches, porque yo no uso el cable, yo uso siempre ya carga inalámbrica. En este caso, como lo cargaba por las noches, pues no notaba tampoco que fuese excesivamente lento, porque bueno, al final del día pues siempre me despertaba al 100%, pero bueno, es un detalle que tenéis que tener en cuenta.
Mira, os voy a poner en esta tabla de todos modos un resumen con mis pros y mis contras. Así que, si queréis, le dais a la pausa y así, pues bueno, veis un poquito lo que opino con respecto a este iPhone 16e comparado con, en este caso, sus hermanos. Y antes de continuar con el vídeo, debes saber que estamos regalando un iPhone 16e. Solo debes ser suscriptor de La Manzana Mordida Plus en lamanzanamordida.com y apuntarte en nuestro sorteo. Con esa suscripción, además, disfrutarás de contenido exclusivo como más de 300 episodios de nuestro podcast semanal, cursos y una comunidad privada de Telegram donde compartimos contenidos muy interesantes. Así que aprovéchalo. Y bueno, llegamos a la pregunta del millón. ¿A qué tipo de usuarios va dirigido el iPhone 16e? Bueno, pues después de analizarlo y compararlo, diría que, a ver, el iPhone 16e es ideal para, en este caso, por ejemplo, quien busca un iPhone moderno sin pagar el precio completo. Y es que al final, pues tienes un iPhone que se ve moderno, a pesar de que, bueno, no tenga el diseño más actual. Cuentas, obviamente, con potencia de sobra, una buena autonomía, tienes Face ID. Es decir, creo que cumple para este perfil de personas. Creo que sería un digno sucesor, por ejemplo, del iPhone XR, del iPhone 11 o del iPhone SE de tercera generación. Y por supuesto también se lo recomendaría a personas que no son power users de la cámara o la pantalla. Es decir, que si en el día a día no sueles necesitar la cámara ultra gran angular, ni un teleobjetivo para zoom, ni tampoco sabes bien qué es la isla dinámica o los 120 Hz, pues bueno, probablemente no te importará que no estén. Te va a dar igual porque valorarás más tener un iPhone confiable para WhatsApp, para fotos familiares, para ver Instagram, usar, pues eso, las apps de siempre, y como digo, eso lo hace de maravilla. Y además con una autonomía brutal. Así que en este grupo pues encajarían, por ejemplo, los usuarios promedios, los estudiantes, los profesionales que no están obsesionados con las specs, etc. Y ahora, no se lo recomendaría, por tanto, a los entusiastas de la fotografía móvil, por ejemplo, a los usuarios que ya tengan un iPhone 15 o un iPhone 16 estándar, porque, bueno, obviamente vas a perder muchas cosas con respecto a estos modelos, o, por ejemplo, a quienes ya usan en su día a día muchos accesorios MagSafe actuales, porque, insisto, no te das cuenta de lo que pierdes hasta que lo pierdes. Insisto, estoy echando mucho en falta el tema del MagSafe. Que sí que me vais a llamar exagerado porque lo solucionas con una funda, pero bueno, no es lo óptimo al fin y al cabo, claro. Así que en conclusión, el iPhone 16 es un movimiento, creo que en mi opinión, bastante interesante. Toma la potencia y calidad base del iPhone 16 y la empaqueta en un dispositivo algo más asequible, sacrificando lujo, pero manteniendo una gran experiencia en lo esencial. Y, bueno, prioriza, digamos, funcionalidad y precio sobre las últimas novedades. Yo particularmente le hubiera bajado 50-75 euros el precio, aquí al menos en España, porque 709 se me hace un poquito elevado, pero bueno, decidme en los comentarios qué opináis vosotros, que me interesa también saber vuestra opinión. Y si tenéis pensado adquirirlo, bueno, os recomiendo visitar el sitio web de Catwin, que os voy a dejar el link en la descripción, o cualquiera de sus tiendas, también podéis comprarlo, ¿vale? Porque con la compra no solo te llevarías el iPhone, sino también un mes de seguro, 3 meses de Catwin School y 3 meses de servicios Apple completamente gratis. De verdad, echad un vistazo al link que os dejo en la descripción. Y recordad, si queréis una fundita, máxima protección, siempre con Rhinosil. También os dejo el link de la web aquí abajo. Así que nada, amigos, si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejarme vuestro me gusta, suscribiros y por aquí os dejo otros vídeos recomendados por si os habéis quedado con ganas de más. A mí me veis seguramente mañana con más aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.